hagan sus preguntas porque estamos en una conversación introspectiva, ¿verdad, Anita? Claro que sí, ya estuvimos hablando de la voz que dan algunos personajes. Pero ¿qué pasa con nuestra voz interna? Yo creo que esa voz es muy poderosa y por eso nos va a hablar de este tema tan interesante nuestro querido Guillermo Tell, nuestro gato Tell, aquí nuevamente en la tiza. Hola Naka, hola Tere, ¿cómo están? Bien, Bienvenidas, ¿y tú? un placer. Sabes que estaba hablando con Luis, lo conocemos hace muchísimos años. Y uno de los regalos y sorpresas más espectaculares que tengo como papá fue cuando su hermano Frank Carreño, que era Pinky, pues llamó, yo estaba entrevistándolos a ellos en mi programa de radio, y le dije a mis hijos, tenían 4 y 5 años, hoy tienen 28 y 27. Les dije, mira, tengo unos amigos acá que los van a saludar. Entonces, hola Guille, vamos a conquistar el mundo. No. Los chamos con los ojos así, o sea, te puedes imaginar cómo fue eso. Algo realmente impresionante. Y volviendo al tema que te estaba diciendo fuera del aire para luego retomar el de coaching, una de las cosas que es muy complicado hacer doblaje, porque son actores, son actrices usualmente. Yo intenté hacer algo una vez con Dog Dynasty, ¿recuerdas? Esos que hablan así, hola Tere, ¿cómo está la cosa? Ay, Dios. No puede ser. Pero el detalle no es lograr el tono, el detalle no es lograr quizás hasta el mismo personaje, sino es el sincro, es todo eso, ¿no? Así que es una carrera hermosísima, a quien les guste, hay gente que está haciendo esta carrera, pero no es sencillo, hay que estudiar, estudiar y estudiar. Okay. Ahora, lo que sí es interesante, la voz interna que te puede decir, no eres capaz de ser actor de doblaje, epa, atención, porque esa es otra voz también que tenemos. Nosotros tenemos un diálogo interno, ¿bien? Aquel que nos dice en base a cómo yo percibo el mundo, mis creencias, etcétera, y constantemente yo puedo estar pensando y rumiando cosas como no soy capaz, rumiando cosas como sí puedo hacerlo, rumiando cosas como aquello que tú estás conversando y no estás pendiente de lo que está pasando fuera. Muchas veces estamos en esa introspección de manera tal que estamos viendo hasta en automático, estamos pensando totalmente y conversando con nosotros. ¿Sabes qué? En estos días vi algo que me impactó muchísimo, que tiene que ver con neurociencia. Hay partes del cerebro que se activan cuando hablamos y hay otras partes del cerebro que se activan cuando escuchamos. Y esas partes del cerebro que se activan cuando escuchamos van directamente conectadas con lo que sentimos. Ahora, adivina quién está más tiempo escuchando esas partes del cerebro. Nosotros mismos. A nosotros mismos. Pero la gente dirá, ¿quién realmente es esa voz que está en nuestro cerebro? Son tus creencias, Anaka, son tus creencias, son aquellas formas y maneras como tú percibes el mundo, son aquellas cosas que vienes arrastrando muchísimas veces, es esa vida en automático, es las suposiciones, es las expectativas. El detalle es cuando tú empiezas, porque aquí quiero hacer un elemento diferenciador, cuando tú callas esas voces que te dicen, ya va, ¿qué te pasa? Eso no es así, un momentico, porque te estás saboteando. Y cuando aprendes a diferenciar aquella intuición que te dice, Tere, cuidado, por ahí no es. Siempre se conversa mucho de las partes negativas porque como individuos siempre es más fácil reconocer cuáles son esas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la parte positiva, cuando nos hablamos en positivo, escuchamos esa voz interna, trae muchos beneficios para nosotros. Absolutamente. El detalle es cuando tú sabes diferenciar, cuando dices, con esto sí me quedo y con esto no. Porque el detalle es que están las dos, están constantemente. ¿Recuerdas esa que habíamos dicho de la cultura india norteamericana? La vida son dos lobos, uno que es la oscuridad y la desesperanza y el otro es la esperanza y obviamente y la luz, a cuál vas a alimentar, ese es el que va a ganar. Pero cuando te hablo de la otra voz, más allá de ese diálogo interno, de esos pensamientos que constantemente están peleando, hay una que es intuición. ¿Cuántas veces no me voy por allá? No, ¿qué tal? No, yo como que no salgo hoy con este tipo o algo no me salgo, lo decía. o algo me lo decía. Esa es otra con la que tú también tienes que tener un contacto, y mucho más ustedes, las mujeres que tienen ese famoso sexto sentido. Entonces esa que te dice, ya va, por aquí no. ¿Qué tanto es importante también estar en el aquí y en el ahora y poderte saber escuchar y diferenciar? Quizás te pueda sonar un poco holístico o romántico, pero ahí no está hablando el cerebro, ahí te está hablando es tu alma. De alguna otra forma es tu alma la que te está diciendo, Tere, cuidado con esto. Ana, mosca con esto que vayas a hacer. Atención con ese presentimiento cosas que a veces tienen que, bueno, le pasa mucho a las madres, que decimos a veces que las madres son brujas, y es que tienen ese sentido, esa intuición tan fuerte que saben lo que va a pasar o lo que le está pasando a sus hijos, pueden sentirlo de alguna manera. Pero tú sabes cuándo tú puedes escuchar a tu alma, cuando callas a tu diálogo interno. Muy bien, ¿cómo callarlo? Exacto, o sea, cuando ya tú te quedas en silencio. A ver, ven acá, no es eso de que voy a quedarme con la mente en blanco porque eso prácticamente es imposible. Es dejar pasar los pensamientos, como dicen esas meditaciones guiadas en YouTube, que seguro muchos de ustedes allá en casa hacen, que te dicen
que mira, llegó un pensamiento, tengo que pagar la luz, el teléfono, lo dejas pasar y así. Cuando el mindfulness te dice, vive en el aquí y en el ahora, es concentrarte en lo que está pasando ahorita. Y lo Exacto. logras hacer con tu respiración. Te concentras en cómo Exacto. estás respirando, cómo entra tu aire, cómo sale tu aire, en ese pajarito, en ese ruidito que está, en el teléfono que está sonando. Es en este momento en el que estoy metido. Ahora. Es ahora que estoy viviendo. No estoy viviendo aquí, que muchas veces voy a estar conectado o con el futuro o con el pasado. Entiéndase entonces, con el pasado depresión, con el futuro entonces va a ser angustia. Si yo me enfoco en cómo estoy viviendo en el aquí y en el ahora, y es simple y llanamente concentrarme en el hoy, en lo que estoy haciendo, en esta respiración, en esta situación, en esta entrevista en la que estoy. Cuando es así, ya la voz de mi cerebro se va a callar y le voy a dar permiso a la voz de mi corazón a entrar también. Y en este momento conversamos acerca de la voz interna, pero que hay que escuchar también, diría yo, a la voz que está en el universo. Esas cosas que te dicen, aunque así como decíamos, que quizás suena un poco loquito, un puede poco ser mágico, un romántico, poco loco. romántico, No. pero es cierto, o sea, hay cosas que en el universo tú dices, pero será, hay señales, siempre hay señales. La cosa es saber identificarlas, saber escucharlas y tomarlas en cuenta. Eso es una decisión que uno toma. Pero cuando lo haces, mi Tere, cuando estás aquí, porque Exactamente. muchas veces pueden estar Exactamente. Ajá. y tú estás en otro lado y ni pendiente de lo que está pasando allí, ¿ok? Entonces la única forma de captar esas señales es estando en el aquí y en el ahora. Enfocarnos, porque Enfocarte. definitivamente cuando tienes la atención y el enfoque en un objetivo que quieres lograr lo más pronto posible, está la atención, como dicen, el mindfulness aquí y ahora, pues vas a ver esas señales. Eso le llaman el sistema reticular Sí, activador, ese es que el tiene SARA, un nombre, ese es el ajá, SARA, Y muy que sistema no raro. reticular. ocurra después, cuando ya están las consecuencias, tú dices, tanto que había señales y no me di cuenta. No, muchas veces la solución la tienes acá y no te das cuenta. Las tienes acá en la punta de tu nariz y Porque no te das tienes cuenta. tanto ruido en tu Porque cabeza estás viviendo en que no te automático y deja. ese diálogo interno es el que te está diciendo bulla y bulla, 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 y tú no te concentras en lo que tienes que hacer. ¿Cómo alimentar un buen diálogo interno? A ver, el diálogo interno siempre va a estar allí, pero ¿de qué lo vas a alimentar? De Ajá. buenas emociones, de buenos pensamientos, de pensamientos positivos. Que cuando te hables de la mejor manera. Que cuando Tere diga que hiciste algo chévere, te felicites, inclusive hasta dentro de ti. Muchas son las veces en las cuales al hablarnos te das cuenta de cómo te tratas a ti misma. Y al hablarnos no solamente con lo que dices, sino con lo que estás pensando, que te digas, ¡qué bruta! No, Ajá. ok, qué gafa, qué ta. Así te estás hablando. Y eso te lo estás sembrando constantemente. Entonces, el punto es, alimentar un buen diálogo interno es alimentar una mente positiva. Que una mente positiva Bueno. no significa un positivismo Y tóxico. te voy a comentar lo Dime. que yo hago cuando a veces me sucede algo y digo, ay, qué bruta. No, ya va, cometí un error ahora, pero no soy bruta. Entonces trato de cambiarlo en ese momento. Entonces ya automáticamente, cuando por costumbre te llega ese pensamiento intrusivo, como yo le llamo, Claro. es cambiarlo por otra frase y tú dices, ok, cometí un error ahora, no fue mi mejor decisión, pero eso lo puedo cambiar, Pero ¿cierto? mira, absolutamente. ¿Qué es lo contrario del éxito? ¿Ah? ¿Qué es lo contrario del éxito? A El ver, fracaso el fracaso pudiésemos sería- decir... De hecho, ¿sabes qué es así se cree? Que lo El contrario miedo. del éxito es el fracaso, pero se parece mucho más al miedo. Porque el fracaso, lo que realmente sería lo contrario El del miedo. éxito es no moverse, no hacer nada. El que fracasa es aquel que ya lo intentó Que y está hizo un poco algo. más cerca. Vuelvo a fracasar, estoy más cerca. Vuelvo a fracasar, estoy más cerca. Mira qué tan cerca se parece y qué tanto se parece en fracaso a éxito. Hasta que ese éxito se logra después de tantos fracasos que son aprendizajes que tienes tú allí. A lo mejor el fracaso es un paso al éxito. Eso.